Lo decíamos más temprano y es el Día Mundial de la Salud Mental. Sobre todo, esta efeméride se celebra para generar conciencia en torno a la importancia de cuidar la salud mental propia y de los demás, sobre todo este año en los entornos laborales, ¿no? Preocuparse cómo generar un entorno laboral que sea saludable para uno y para los demás, en el vínculo sobre todo con los compañeros, compañeras, con jefes o con subordinados. Fuera de micrófono estábamos hablando de algunas circunstancias que se dan en estas relaciones y siempre, bueno, surgen complicaciones, pero bueno, uno puede salir adelante, ¿no? Teniéndolo presente y sabiendo cómo actuar. Por eso vamos a saludar a Alejandra Mótola, que es licenciada en psicología, investigadora, profesora de la Universidad Católica de Córdoba, que nos va a ayudar a repasar, a conocer y a profundizar de estos conceptos, ¿no? Sobre todo le empezamos a preguntar a Alejandra principalmente qué es la salud mental. Alejandra, te saludamos. Bienvenida a Radio María. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por este momento. Bueno, me parece que esta preguntita de qué es la salud mental es una pregunta muy importante en donde me parece que ha sido como por ahí pormenorizada y en este momento ha tomado con mucha más valor la importancia que tiene la salud mental, ¿no? ¿Qué es? Es una pregunta que podemos encontrar como muchas maneras de definirla. Si pensamos un poco en una definición más teórica, como nos da la Organización Mundial de la Salud, podemos pensar que realmente es un estado de bienestar en donde las personas son capaces, ¿no es cierto?, de poder afrontar las tensiones de la vida cotidiana. Y es importante también pensar en que no es solamente no tener un trastorno mental, una manera de gozar de salud mental, sino también es como ese equilibrio que logramos tener nosotros, tanto desde cómo manejamos y regulamos nuestras emociones, cómo pensamos, cómo nos comportamos, ¿no es cierto? E incluso también me gustaría agregar ya más de una perspectiva de formación mía, desde la parte cognitiva, más comportamental, en donde entendemos también en los abordajes que hacemos de salud, como realmente una manera funcional que tenemos de poder pensar, de procesar. Nosotros los seres humanos tenemos todos diferentes maneras de interpretar la vida cotidiana, la realidad que enfrentamos y sin duda, bueno, cuando gozamos, por así decirlo, de salud mental, somos capaces de tener maneras de pensar que son funcionales, que son adaptativas, ¿no? Más que todo eso. Ujú. Alejandra, ¿qué significa para este modo de vida que tenemos hoy, siempre muy con mucho estrés, vivimos con mucha ansiedad por un montón de circunstancias que se dan, problemas económicos, problemas en las relaciones, dificultades, bueno, que encontramos caminando por la calle, incluso también en el trabajo, ¿no? ¿Cómo en este contexto cuidar nuestra propia salud mental y la de los demás? Eh, Realmente, como decía Javier, creo que el tema de la salud mental en este momento, en el contexto actual en el que vivimos, vale la pena realmente ocuparse. Estamos realmente muy agobiados, empezando por las demandas externas que hay, este exceso que hay de tecnología también, sumado, bueno, a las sobrecargas laborales, bueno, todo esto. Eh, y bueno, el primer paso sería como poder eh, descubrirnos en cómo nosotros estamos viviendo nuestro día a día, en cómo es nuestro estado en cuanto a nuestras emociones en el día a día, es decir, poder cuidarlas teniendo espacios en donde solamente no el trabajo sea el único espacio donde nosotros nos realizamos, si bien el trabajo es muy importante. Y en este sentido, incluso algunas organizaciones ya piensan también en que hay que brindarles, ¿no?, a los trabajadores otros espacios que no sean solamente el de un horario de trabajo y un horario de comida y nada más, ¿no es cierto? Ujú. Eh, bueno, esto de poder ir dialogando con quienes tenemos a mano nos ayuda mucho también. Esto siempre y cuando, digamos, el estrés cotidiano que vamos viviendo sea como llevadero. Y ya desde una perspectiva más cognitiva, poder pensar en que
cómo nosotros vamos entendiendo el día a día es como bastante importante, como una manera de cuidarnos, porque a veces no es solamente las características externas las que nos hacen sentirnos agobiados, sino que también estas sensibilidades o vulnerabilidades que cada uno tiene también influyen significativamente, ¿no es cierto? Eh, Esto sería como una parte, Ujú. diríamos. Bien. Alejandra, buen día, Cecilia te saluda y Buen día. bueno, me interpela también mucho en estos tiempos ver cuánta gente manifiesta el tema de la depresión, ¿no? Que creo que también es parte de esta área de la salud mental. Sí, sí, sin duda, digamos, las consultas más importantes están vinculadas a ansiedad y depresión. En realidad, desde hace un tiempo, la depresión ocupaba el primer lugar. En este momento diríamos más la ansiedad, pero nos enfrentamos ante realidades de cuadros muy depresivos, ansiosos. Eh, y bueno, y influyen como muchos factores en que esto se dé así. Digo, el comportamiento del ser humano es una digamos, tiene que ver con muchos factores que van participando, ¿no? A veces hay cuestiones más de tipo hereditarias, genéticas, otras veces el ambiente, las dinámicas familiares, bueno, el tipo de trabajo que tenemos, bueno, hay como una sumatoria que van generando esto, digo. Pero sin duda, cómo nosotros vamos pensando cada situación es un factor muy importante en estas situaciones de, bueno, si nos encontramos frente a un cuadro de depresión o mayor ansiedad. Mm. A veces uno se pregunta cómo ayudar también en estos casos cuando no se quieren acercar a un profesional de la salud, ¿no? Como entorno familiar, ¿cómo hacer para ayudarlos en estos casos? Sí, bueno, ese es un tema también delicado, complicado, Mm, porque en líneas generales, cuando las personas no están dispuestas al cambio, es mm. bastante difícil que puedan cambiar, por más que las llevemos a una psicoterapia. Eh, entonces, bueno, dependiendo cada caso y cada edad, bueno, va a depender lo que podamos hacer. Sin duda que hay algunos cuadros psicopatológicos que nunca consultan, por ejemplo, si no son llevados, ¿no? Casos Mm, graves, patologías graves. Y en el caso, bueno, por ejemplo, los pacientes que tienen que ver más con ansiedad son los que más consultan porque son justamente los que más se ocupan y se preocupan por su salud. mm. Y bueno, son los que más consultan. En el caso de la depresión, bueno, la depresión tiene un componente bastante endógeno, es decir, que a veces no es solamente una cuestión de acudir a psicología, sino que también necesitamos abordajes un poco más integrales, la interconsulta con psiquiatría, ¿no? Claro. Eh, Hay que ver también la historia de cada uno en relación a los motivos que generan puntualmente, ¿no? Hablando de la depresión, porque a veces se desencadenan a partir de pérdidas importantes y significativas, que son, bueno, puestas en marcha que cada uno tiene que revisar los recursos que tiene o no, y bueno, con respecto a la depresión es todo un gran tema en realidad. No, no es tan Claro. fácil tampoco caer en una depresión y tampoco es una patología que es fácil de ser abordada, ¿no? Mm, mm. Ya lo creo. Alejandra, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Bueno, me ¿Qué tal? preguntaba, ¿viste cuando entramos en diálogo con otras personas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuando en el fondo ese bien esconde muchas otras cosas dentro y uno a veces no es consciente o quizás no quiere hacerse consciente de aquellos síntomas que están manifestando o que he perdido la salud mental o que estoy al borde. Entonces, mi pregunta va por este lado. ¿Cuáles son aquellos síntomas? Hacer como una especie de rápidamente, por supuesto deben ser muchos, pero por lo menos los más característicos, los más sobresalientes, que me marcan que he perdido la salud mental o que estoy al borde, y también qué me implica asumir, aceptar, reconocer que he perdido la salud mental y que hay algo dando vuelta allí, que no puedo gestionar lo que me pasa de manera sana. Sí, sin duda, los indicadores más importantes tienen que ver con lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a hacer.
Y cuando comenzamos a notar en que lo que habitualmente hacíamos ahora no lo podemos hacer de la misma manera, es decir, en los ambientes, por ejemplo, laborales, podemos detectar que un empleado o una persona está atravesando alguna situación así de crítico de salud mental, porque comienzan a haber ausentismos frecuentes, impuntualidades, vemos el aspecto general de la persona que también por ahí puede cambiar, o a lo mejor la interacción cambia, su comportamiento cambia de lo que habitualmente es. Ahora, en relación a lo que cada uno puede darse cuenta, tiene que ver con que el criterio más importante de la consulta es que lo que nosotros habitualmente hacíamos, comenzamos a no poder hacerlo, comenzamos a no querer, por ejemplo, ir a trabajar, nos comenzamos a enfermar con más frecuencia, comenzamos a notar que no estamos descansando bien. Bueno, entonces, bueno, la consulta comienza a hacerse necesaria, que también es importante en este sentido desmistificar, ¿no? Que el hacer una consulta con un profesional de la salud mental es una mala palabra. Hoy incluso la ley de salud mental de Argentina pone mucho foco en esto de el reconocer y el acompañar y proteger los derechos de las personas con su salud mental, y que no haya discriminaciones, y que incluso en las organizaciones se trate de apuntar a que sus empleados eh, estén, digamos, habitando espacios donde haya condiciones saludables de bienestar. Eh, Digo, este registro que la persona misma hace con respecto a cómo se siente, es algo en donde, bueno, el entorno puede colaborar también, la familia, ayudando a aumentar su capacidad de ver, de mirar. Pero ciertamente nadie puede obligar a nadie a que efectivamente haga una consulta si no la quiere. Por supuesto que depende mucho de las edades, por eso digo, y de las patologías de las cuales estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de los niños, de pronto la intervención del contexto educativo va a ser muy importante, porque seguramente ahí se podrá acompañar a las familias, brindar orientaciones, bueno, y se verá la posibilidad de si hace falta o no algún tipo de acompañamiento a nivel familiar, no solamente poniendo el foco en el niño o en el adolescente, ¿no? Alejandra, por aquí se van comunicando nuestros oyentes y nos dicen que alguien que tiene una hermana aquí en Córdoba dice, el único lugar es el de Barrio General Paz que atiende en forma gratuita, o dice, ¿hay algún otro lugar en Córdoba particularmente? ¿Cómo puede hacer alguna persona que esté interesada en algún familiar, más allá de esta primera consulta, digo? ¿Existen lugares donde se los puede asistir de manera gratuita? Sí, sí, hay lugares, y si no son de manera gratuita, tienen unos honorarios que son bien accesibles. Por ejemplo, está el CIEC, que es del espacio psicoanalítico, que tiene muy buenos profesionales, en donde, bueno, se van estableciendo ciertas cantidades de sesiones y valorando las necesidades de los pacientes. Después también tenemos en los ámbitos hospitalarios, en todos hay servicios de psicopatología, y ahí las personas pueden acceder a hacer una consulta. E incluso también en la misma Universidad Nacional de Córdoba hay una secretaría que también se encarga desde hacer algunas valoraciones, dependiendo de las patologías, hay tanto para niños como para adultos, ¿no? Pero sí, 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 hay lugares en donde se pueden brindar estos servicios. Alejandra, queríamos retomar sobre todo el tema laboral, pero y también de la salud mental de adolescentes, niños y jóvenes. En lo referido al uso de la tecnología, sobre todo el celular, para los mayores lo pongo en el ámbito laboral, porque con el celular ahora ya hemos perdido la gran mayoría de las personas el horario de trabajo. O sea, con el celular y con los mensajitos y con los pedidos uno trabaja todo el día. Porque el teléfono, a no ser que tenga una conducta bien y que deje en un momento el celular y que se proponga no atenderlo, pero claro, por ahí uno siente que si no responde puede perjudicar a quien le está pidiendo algo por el teléfono. Digo, ¿cuánto tiene que ver la tecnología, el uso del celular,
el tema del WhatsApp, de responder permanentemente o no los mensajes en la salud mental de las personas. Y esto también después te lo pregunto para con los niños y adolescentes, ¿no? El uso de la tecnología allí, las redes sociales, que, bueno, también me imagino que afectarán. Eh, sí, el tema de la tecnología es un tema que se sigue mirando. Les diría que es un tema que se sigue investigando porque hay muchas respuestas que todavía no hay. En todo sentido, desde cómo impactan las construcciones de las nuevas subjetividades, algo increíble a nivel mundial, ¿no? Los especialistas están muy atentos en esto, todavía no sabemos los resultados, ¿no? Y por el otro lado, lo real, dependiendo de la edad, el consumo de pantallas tempranamente, cómo impactan ya también en la activación del cerebro, en los adultos, por ejemplo, también, que por ejemplo se dedican a trabajos específicamente remotos, en donde están fuertemente impactados por el uso de la tecnología, los trastornos del ciclo del sueño que sufren, les cuesta bastante dormir, conciliar el sueño. Y bueno, y evidentemente en el caso de los niños y adolescentes es un tema bastante delicado, porque también no es solamente la exposición, sino también el contenido, e incluso hay estudios que hablan sobre estas fallas todavía de construcción del pensamiento crítico. Entonces estos niños absorbiendo información que no pueden decodificar y que ingresan, ¿no? En sus contenidos ideatorios, y de pronto, bueno, nos encontramos lamentablemente, por ejemplo, con niños que están teniendo 10 o 9 años, que participan de los TikTok, cuando es, por ejemplo, una red que no está permitida para los niños de estas edades, y comienzan a participar en juegos sin entender las dinámicas de estos juegos, y bueno, y puedan terminar siendo víctimas de situaciones en donde peligran hasta su vida. O sea, juegos incluso que ya desde hace tiempo se han conocido, bueno, siguen estando como bastante latentes. Entonces, la falta de monitoreo, la falta de conocimientos a veces de los propios padres, el desconocimiento de que están consumiendo determinadas redes. Por ejemplo, en el contexto educativo, a mí me suele pasar bastante que cuando citamos a las familias para hablar sobre esto, las familias manifiestan desconocimiento de las redes, o saber que hay un consumo, pero bueno, no hay conocimiento de, bueno, qué medidas tomar, qué impacto tienen estas redes, cuáles son permitidas, cuáles no. Bueno, y el tema del WhatsApp, que es el más utilizado ya para los chicos cuando tienen un dispositivo, bueno, es también un centro de ingreso, les diría, de bastante malestar y violencia. En los contextos educativos, por ejemplo, hay que trabajar mucho el tema de los memes, de los stickers, porque bueno, comienza a ingresar también el bullying de alguna manera. Entonces, son como distintas situaciones que van atravesando y que ingresan con motivo del uso y abuso de la Mm. tecnología. Y no quiero dejar de mencionar lo último que ha aparecido, que se está investigando, el tema de los juegos en línea por los adolescentes de entre 14 y 17 años, que tiende a crecer muchísimo en plataformas que están prohibidas para la edad. Y bueno, ya son caminos en donde la accesibilidad que tienen hoy por hoy aumenta el consumo y la problematización, otro tema para Ujú. ocuparnos en salud mental. Ujú. Totalmente clarísimo en eso. Y yo me quería quedar un poquito con uno de los puntos que mencionó Javier, pues de alguna forma hiciste referencia, que tiene que ver con el lema de este año para 2024, priorizar la salud mental en el trabajo. Pensaba si nos podías dar 3 o 4 tips para quienes trabajamos. Especialmente para poder cuidar y priorizar nuestra salud mental en la tarea laboral cotidiana, porque así como decía Javier, es cierto que tenemos concretamente allí el celular todo el tiempo y todo el día muchas veces y el trabajo nos absorbe. ¿Qué 3 puntos, por ejemplo, 3 puntos claros, concretos, sencillos, breves, podemos tener presentes para cuidar nuestra salud mental en el trabajo? Bueno, primero que nada, la comunicación saben que es un camino, ustedes como comunicadores saben que es el camino principal que nos permite poder
cuidarnos porque nos permite poder en el diálogo con el otro compartido encontrar un apoyo, ¿no? De saber cómo estamos pasando tal o cual situación, cómo tales personas están resolviendo tales o cuales situaciones, e incluso cuando nosotros nos sentimos realmente agobiados o sobrecargados, el poder abrir la puerta del diálogo con nuestro jefe o quien se encarga de supervisarnos sería como un camino como fundamental, ¿no? Bien, Después también el que nosotros podamos entender el que tenemos que tener como ciertos horarios para poder hacer cortes en donde decimos, bueno, hasta acá llega mi jornada laboral y acá empieza también mi vida para poder ocuparnos, ¿no? bien, A veces son parte del cuidado el poder apagar el teléfono a determinada hora, ¿no? O poder hablar con claridad, ¿no? Estas cuestiones de decir, bueno, en estos rangos de horarios estoy trabajando y en estos ya no, también. bien. Y bueno, y obviamente que si nosotros comenzamos a detectar que el malestar que tenemos, los pensamientos que tenemos son constantemente y repetitivos y negativos frente a lo que me está pasando, lo que yo estoy viviendo en el trabajo, eh, como les decía, hacer una consulta con un profesional de la salud puede ser algo oportuno. Hoy por hoy el foco puesto en la prevención es como bastante importante. Entonces a veces animarnos a charlar con alguien que nos pueda ayudar a poder pensar alternativas sobre lo que nos está pasando, no necesariamente quiere decir que es un tratamiento el que tenemos que hacer. Ujú. Nosotros a veces necesitamos dialogar con otros, como poder dialogar sobre esto y poder ver cuál es el criterio para poder pensar en dónde me tengo que estar preocupando o no. Digo, las rutinas, el tipo de estilo de hábitos que tenemos, la alimentación influye un montón, el poder tener algún espacio donde nosotros, ya sea que hagamos alguna actividad placentera, que hagamos alguna actividad de tipo deportiva, bueno, son formas también de poder cuidar nuestra salud mental. Bien. Alejandra, te agradecemos muchísimo todo lo compartido, el tiempo, estos consejos puntuales y la reflexión en este día. Esperemos haber aprendido, que pongamos en práctica estos consejos para cuidar la salud mental propia y de quienes nos rodean. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes, un placer. Que Chao, estés muy bien. chao. Gracias. Allí pasaba Gracias.